Los registros fotográficos de la relocalización de japoneses en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial parecen llamativamente felices y pintorescos. Sin embargo, la historia detrás de esas fotos es verdaderamente desgarradora. En el video de hoy vamos a contarles cómo fue el traumático traslado a campos de concentración de comunidades japonesas enteras que fue llevado adelante por los norteamericanos a modo de prevención tras el ataque de Pearl Harbor. Bienvenidos una vez más a Historia Militar para este viaje al pasado. ¡Comencemos! Las raíces de las comunidades de inmigrantes japoneses en los Estados Unidos comenzaron con el inicio de la migración masiva de trabajadores de Japón en 1885. Muchos viajaron a los Estados Unidos continentales, donde trabajaron en ferrocarriles, aserraderos y fábricas de conservas, mientras que otros emigraron a la isla de Hawái, donde fueron empleados en plantaciones agrícolas con condiciones de trabajo más duras. Poco después de su llegada, los estadounidenses de origen japonés se convirtieron en el blanco de una severa discriminación racial. El movimiento antijaponés fue adoptado por casi todos los sectores de la sociedad, impulsado por la presión de los locales, que aseguraba que los nipones no eran de confiar y venían a robarle el trabajo a los ciudadanos norteamericanos. El objetivo final era obligar a los japoneses a mudarse lo más lejos posible, tal como cuenta el hijo de un inmigrante. One reason he left Carestone was that white workers of the mill tried to run the Japanese workers out of the area, made it very unpleasant for Japanese workers and Japanese families at that mill, threatened in various ways, and he remained insisting that he was not going to be run out by a bunch of rowdies. However, it was unpleasant enough, and therefore he finally moved out. Gran parte de la discriminación que enfrentaron los inmigrantes japoneses se debió a leyes federales que les negaba a los inmigrantes nipones y a otros asiáticos la posibilidad de naturalizarse como ciudadanos estadounidenses. En 1913, California aprobó la primera ley de tierras que prohibía a los extranjeros no elegibles para la ciudadanía comprar tierras agrícolas. Esto básicamente significaba que los japoneses eran ciudadanos de segunda, una reglamentación con claros tintes racistas. La comunidad japonesa intentó defenderse. Debido a que la política electoral estaba vedada para los japoneses, esta organizó y financió indirectamente varias impugnaciones legales contra estas leyes, todas las cuales fueron rechazadas por la Corte Suprema en 1922 y 1923. Finalmente, en 1924, el gobierno federal prohibió toda inmigración japonesa, dejando a la comunidad nipona en tierra estadounidense muy desprotegida y prácticamente sin derechos. A pesar del entorno hostil, los inmigrantes japoneses y sus hijos nacidos en Estados Unidos se asentaron y construyeron comunidades e instituciones étnicas en las cuales la agricultura era el principal motor económico del colectivo. Los pequeños Tokios surgieron en las ciudades de la costa oeste y proliferaron las iglesias, periódicos y las organizaciones juveniles, políticas y sociales. Las dificultades que tenían los japoneses para desarrollarse en Estados Unidos fomentó que creciera un fuerte sentimiento nacionalista en la comunidad. Al mismo tiempo, las crecientes tensiones geopolíticas y militares entre Japón y Estados Unidos tenían a muchos estadounidenses de origen japonés en vilo, temiendo lo peor. Esta tensión generó un racismo desmedido, incluso contra niños. Así lo recordaría aún con dolor muchos años después una víctima de esta discriminación. Had some horrendous experience or shocking experience. I would forget that we are racially different. It was hot. They say, hey, let's go swimming, and the pool is right up here, the Crystal Pool. So I said, hey, that's a great idea. So we went there, and they paid, and I'm in line. And when it came to me, they said no. They did say, they just waved their hands, said out. And it just caught me by surprise. And the others, they were shocked. They didn't know, they couldn't understand it. I understood right away what it was about. And they start arguing with the cashier, and
At the same time, I was already halfway down the block. Durante casi una década antes del estallido de la guerra, varias agencias federales habían estado realizando vigilancia en las comunidades japonesas estadounidenses, en previsión de una posible guerra con Japón. El consenso general de estas investigaciones fue que éstas representaban una amenaza para Estados Unidos en caso de que ocurriera una guerra con Japón. Por eso elaboraron listas de detención preventiva de aquellos que serían arrestados en caso de que llegara la guerra. Estos listados permitieron al gobierno comenzar a arrestar a los que ahora eran extranjeros enemigos, pocas horas después del ataque sorpresa a Pearl Harbor. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii, by air, President Roosevelt has just announced. La respuesta al ataque a la base naval norteamericana fue una histeria racista y xenófoba. En su mayor parte, los detenidos eran líderes comunitarios, varones de grupos de inmigrantes a los que el gobierno consideraba sospechosos. Jefes de una asociación japonesa o sacerdotes en templos budistas, por ejemplo, eran detenidos por su raza y ocupación, más que por cualquier cosa que hubieran hecho específicamente. Esto se replicaba en la población, como contó posteriormente una ciudadana discriminada. Then when I went back to school that following morning, December 8th, one of the teachers said, "You people bombed Pearl Harbor." And I'm going, "My people?" All of a sudden, my Japaneseness became very aware to me, And then that I no longer felt I'm an equal American, that I felt kind of threatened and nervous about it. Los líderes de la comunidad nipona, inicialmente retenidos en instalaciones locales junto con algunos prisioneros de ascendencia alemana e italiana, fueron luego trasladados a campos de internamiento administrados por el ejército o el Servicio de Inmigración y Naturalización. Además del rápido arresto y detención de todos los identificados anteriormente como sospechosos, pronto llegaron medidas más fuertes por parte de los líderes políticos de la costa oeste, que se apoyaron en 5 décadas de sentimiento antijaponés. El presidente Franklin D. Roosevelt emitió el 19 de febrero de 1942 la Orden Ejecutiva 9066, que otorgó al ejército poder para excluir a quien considerara conveniente bajo el pretexto de necesidad militar. Al principio se alentó a los estadounidenses de origen japonés a trasladarse tierra adentro por su cuenta, lo que el gobierno llamó evacuación voluntaria. Sin embargo, los líderes de otros estados occidentales se opusieron, dado que no querían a los japoneses en su terreno. Y este plan fue cancelado cuando solo un pequeño porcentaje de estadounidenses de origen japonés se había relocalizado. En cambio, la Administración de Control Civil en tiempos de guerra del ejército, la WCCA, creó rápidamente 15 centros de reunión y 2 centros de recepción para albergar a los estadounidenses japoneses. Estas locaciones utilizaron instalaciones existentes, como recintos feriales y pistas de carreras de caballos abandonadas, ubicadas cerca de las áreas de las que la comunidad nipona estaba siendo expulsada. A los residentes se les dio una semana para resolver sus asuntos y presentarse para su propio exilio. Abundan las tristes historias de especuladores que ofrecían centavos de dólar a los japoneses en dificultades por sus posesiones o se apoderaban de granjas llenas de productos listos para cosechar. Muchos reclusos terminaron viviendo en establos para caballos recientemente desocupados y dormían en colchones de paja que antes usaban los animales. Las condiciones de vida eran verdaderamente insalubres y denigrantes, como lo cuenta este testimonio a continuación. They had a hell of a lot of nerve calling it Camp Harmony. But anyway, it was a real traumatic type of living, where you're in the former stalls where the pigs and the cows and everything else were. Families of 6 and 7 were crowded into one little spot. Después de estancias que oscilaron entre unas pocas semanas y algunos meses, los japoneses americanos fueron trasladados a 10 campos de concentración dirigidos por una agencia federal recién creada, la Autoridad de Reubicación de Guerra, o WRA.
Ubicados en desolados desiertos o pantanos, estos centros de reubicación estaban rodeados de alambres de púa y torres de vigilancia, y aún estaban en construcción cuando comenzaron a llegar los primeros reclusos. El testimonio de esta prisionera grafica el angustiante momento. I stayed until the last person got into the compound and heard the gate clang behind me. And I think when people ask what my memory was about evacuation, I think I'll always remember the sound of the gate clanging. Yeah, I knew. Los reclusos vivían en bloques de barracones con baños, lavanderías y comedores comunitarios. Muchos denunciaron el clima extremo, las tormentas de polvo, la falta de privacidad y la alimentación inadecuada, entre las muchas dificultades de vivir detrás de alambres de púas. Las viviendas eran muy precarias y los espacios más lujosos eran los que contaban con una bombilla de luz. Las familias eran amontonadas en pequeñas habitaciones, llegando a ser hasta 10 personas en un mínimo ambiente. La falta de intimidad, higiene y libertad afectaron severamente a los habitantes de los campos, que vivían bajo un miedo constante, como cuenta uno de los prisioneros. We lived in mortal fear. We laid out our plans should they come and attack and we had nobody to help protect us. We would run in a certain direction through the cattle field, which was nearby, and we would hide behind these old wooden fences that were, from my bird's eye view, was about 8 to 10 feet high, you know. And we knew where we were all going to hide and try to defend ourselves. La WRA intentó gestionar los campos como si fueran pueblos pequeños, estableciendo escuelas y actividades recreativas e incluso celebrando elecciones para una especie de autogobierno. Los reclusos asumieron gran parte del trabajo para mantener los campos en funcionamiento, desde preparar y servir comida en los comedores hasta talar árboles para obtener leña, todo por unos miserables 12 o como mucho $19 al mes. Los prisioneros trabajaron muy duro para embellecer su propio entorno árido, plantando jardines y fabricando una amplia variedad de muebles y artículos decorativos para sus unidades. Pero al mismo tiempo, la realidad del encarcelamiento no pasó desapercibida para ninguno. Se sentían animales en un zoológico diseñado para hacerlos creer que eran libres, pero eran verdaderamente una raza en cautiverio, abrumador sentimiento que se desprende del siguiente testimonio. Shoulders. I went up to the fence and I heard a rustling in the grass. I really was kind of wistful for what was outside the fence and thinking, you know, I used to be able to do that. Then there was a snake that was rustling around in the grass. I saw it and I put my foot out like this, and it must have frightened him because it wiggled right underneath the fence. And I thought, oh, that garter snake has a lot more freedom than I have. It can go under the fence and go away, and I can't do that. Pero ¿cómo lograron los norteamericanos que estas condiciones de vida de la comunidad japonesa pasaran desapercibidas y permanezcan en la oscuridad durante tanto tiempo? La respuesta está en un plan sistemático de propaganda. En primera instancia, el gobierno estadounidense contrató a la famosa fotógrafa Dorothea Lange para tomar fotografías, mientras 110.000 japoneses y japoneses estadounidenses eran sacados de sus hogares en la costa oeste e internados en remotos campos de estilo militar en todo el interior. La idea era dar una imagen positiva de este proceso, por retorcido que suene. El problema fue que Lange no hizo lo que las autoridades americanas esperaban. Ella consideraba que el internamiento era una grave injusticia y sus fotografías lo muestran así. Capturó las escenas confusas y caóticas de los japoneses estadounidenses amontonados en autobuses y trenes, las miradas estresadas y confusas en sus rostros, sus negocios cerrados y los raídos cuarteles que se convertirían en sus hogares durante meses o años. La agencia esperaba que las fotografías mostraran el proceso como ordenado y humano, pero los cientos de fotografías que Lange entregó hicieron todo lo contrario, tal como lo cuenta su biógrafa en esta entrevista. She was living in California, and she was already a government photographer. That made her the logical person to do it. But after she did this job, which she did in 1942, when the U.S. Army major in charge
charge of this whole operation saw the photographs. They were so unmistakably critical that he impounded them for the duration of the war and put them in some private plane. Por esa razón, el gobierno estadounidense tuvo que ir por un plan B. El director de uno de los campos contrató a su amigo fotógrafo, Ansel Adams, para que hiciera fotografías que alimentaran el relato norteamericano acerca de los ordenados campos y las buenas condiciones de vida de los japoneses. De hecho, el lugar que parece árido y deprimente en las fotografías de Lang logra verse hermoso en las de Adams. Ni siquiera aparece un centro de detención, en parte porque Adams, como a otros fotógrafos, no se les permitió fotografiar las torres de vigilancia ni el alambre de púas. Esta foto, sin embargo, fue tomada literalmente desde una torre de vigilancia. Hay escenas de un partido de vóley, niños caminando hacia la escuela, una reunión afuera de una capilla. También hay muchas sonrisas. En la visión de Adams, los campos parecen como un lugar donde los japoneses estadounidenses, dignos, resilientes y optimistas a pesar de sus circunstancias, construyeron una comunidad temporal en el desierto. Sin embargo, la realidad en los campos era muy distinta a lo mostrado por las fotografías de Adams. Incluso a veces llegaba a ser conflictiva. Después de varios disturbios en los campos en el otoño de 1942, la WRA diseñó una estrategia para dar un falso alivio a los prisioneros. Fue entonces cuando instituyó un cuestionario de dudosa moral a principios de 1943, en un esfuerzo por separar a los japoneses americanos leales de aquellos desleales. Sobre la base de las respuestas a dos preguntas clave, que consistían en jurar lealtad a un país que los segregaba y jurar no ser traidores que atentarían contra los Estados Unidos en el desarrollo de la guerra con Japón, se decidía el destino de los prisioneros. Los leales fueron considerados elegibles para alistarse en el ejército o abandonar los campos de concentración y reasentarse en áreas alejadas de la costa oeste, mientras que los desleales fueron segregados en el campo de concentración de Tule Lake, California. Cuando se restableció la elegibilidad de los nipones estadounidenses para el servicio militar a principios de 1943, sorprendentemente miles de japoneses americanos se anotaron para servir en las filas del tío Sam. La mayoría se convirtieron en miembros del equipo de combate del 442º Regimiento Segregado, que luchó en algunas de las batallas más duras en el frente europeo y se convirtió en una de las unidades más condecoradas de la guerra, incluso reconocido en materiales de video de la época. For a brilliant fighting record from Salerno onward, the Japanese Americans are cited as a unit and receive citation streamers to be permanently attached to their battle colors. Si bien la propaganda norteamericana los retrataba como héroes, estaba claro que al considerarlos ciudadanos de segunda y descartables, esta unidad era utilizada para las misiones más peligrosas en las que muchos de los soldados nipones perdían la vida. Otros japoneses más afortunados se unieron a unidades de inteligencia en el Pacífico, como especialistas en idioma japonés, cuyas habilidades en interrogatorios y traducción contribuyeron en gran medida a los éxitos aliados. Aunque un aparato de seguridad racista los obligó a superar muchos obstáculos, muchos estadounidenses de origen japonés, en su mayoría jóvenes, lograron abandonar los campos de concentración entre 1943 y 1944 con el apoyo de la WRA. Al tener prohibido regresar a la costa oeste, la mayoría se dirigió al este para intentar tener una vida normal y buscar empleos y mejores oportunidades en ciudades como Chicago, Denver y Nueva York. La WRA y el presidente Roosevelt creían que la dispersión de los estadounidenses de origen japonés por todo el país impediría la formación de comunidades étnicas que pudieran considerarse peligrosas y tangencialmente reduciría los prejuicios contra ellos. Aproximadamente un tercio de los considerados leales abandonaron los campos de concentración a finales de 1944, pero no se les permitió regresar a la costa oeste hasta 1945. Los primeros que regresaron a menudo eran recibidos de forma grosera y segregacionista por parte de los locales, quienes se oponían a su regreso con manifestaciones discriminatorias verdaderamente despreciables, como las que podemos ver a continuación.
Los pequeños Tokios de antes de la guerra ya no existían, y lo mismo pasaba en las zonas rurales, donde muchos japoneses americanos habían perdido sus granjas. Tanto los citadinos como los campesinos de ascendencia nipona tuvieron que empezar de cero por haber sido segregados por un país que los discriminó racialmente. Con el fin de la guerra, los estadounidenses de origen japonés restablecieron lentamente sus comunidades, pero enfrentaron un racismo y dificultades continuos. Sin embargo, en paralelo, la imagen de los estadounidenses de origen japonés cambió drásticamente en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Muchos estadounidenses llegaron a reconocer paulatinamente que el encarcelamiento en tiempos de guerra había sido un error. Al mismo tiempo, los soldados japoneses que pelearon por Estados Unidos y sus aliados citaron el heroísmo de las tropas Nisei en sus llamamientos a un trato justo y a la revocación de leyes racistas. Incluso se llegó a proclamar a los estadounidenses de origen japonés como una minoría modelo. A pesar de esta reivindicación discursiva, se desconocían los traumas que había dejado el injusto encarcelamiento de la comunidad nipona. Los Nisei más jóvenes, inspirados por los movimientos sociales de la década de 1960, comenzaron a presionar para que se reconsideraran verdaderamente sus experiencias durante la guerra y eventualmente para obtener reparaciones por su encarcelamiento. Mucho de este pedido de justicia y el valor de reencontrarse con lo sucedido tuvo que ver con la difusión de las sinceras y contundentes fotos de Lang. Finalmente, en 1988, se logró la Ley de Libertades Civiles, que proporcionó pagos de $20,000 a los ex detenidos sobrevivientes y una disculpa presidencial transmitida en vivo para toda la nación. We gather here today to right a grave wrong. More than 40 years ago, shortly after the bombing of Pearl Harbor, 120,000 persons of Japanese ancestry living in the United States were forcibly removed from their homes and placed in makeshift internment camps. This action was taken without trial, without jury. It was based solely on race, for these 120,000 were Americans of Japanese descent. The legislation that I am about to sign provides for a restitution payment to each of the 60,000 survivors. Yet no payment can make up for those lost years. En el periodo posterior a la reparación, los japoneses estadounidenses han tratado de dar a conocer sus experiencias durante la guerra para evitar que tales abusos raciales y discriminatorios por parte del gobierno vuelvan a ocurrir, ya sea a ellos o a otros grupos o minorías étnicas. Así llegamos al final del video de hoy. Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.